Continuamos con esta serie de enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. Hay quienes sostienen erróneamente que fornicación y adulterio no es el mismo pecado sexual. Dicen ellos que solo adultera quien está casado y fornica quien está soltero. Y para ellos citan varios versos bíblicos que separa a la fornicación del adulterio. Véase a Hebreos capítulo 13, versículo 4, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hasta ahí llega el conocimiento de muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero muy distanciado de ese concepto erróneo, veremos bíblicamente lo que significa la palabra fornicación. El diccionario Strong es un diccionario de palabras originales. Es una lista alfabética de todas las palabras hebreas, arameas y griegas que se usan en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sus acápites compactos presentan una riqueza de información en cuanto a las palabras bíblicas en su idioma original. En el Antiguo Testamento, según el diccionario Strong, sanat es la palabra hebrea para fornicación y su definición es ramera, fornicaron, fornicado, cometer adulterio, para cometer idolatría. En el Nuevo Testamento, según el diccionario Strong, fornicación viene de la palabra griega porneia, de donde se deriva el prefijo porne, de pornografía. El término griego que Jesús utiliza para infidelidad proviene de la misma palabra de la cual obtenemos la palabra pornografía. La infidelidad en Mateo 5:32 y 19:9 se basa en la palabra griega porneia. La raíz porne significa prostituta. En Mateo 19:9, Jesús pudo haber utilizado la palabra moicheia, que es la palabra específica para adulterio, pero él decidió utilizar un término más amplio, porneia. Bíblicamente, el término fornicación designa todas clases de relaciones sexuales ilegales, abarcando el adulterio. Es un acto sexual entre dos personas que no están el uno con el otro, y este puede o no incluir verdaderas relaciones. Es toda conducta sexual ilícita, excepto la que es entre un hombre y su esposa casado por la ley. Los que esas personas no logran entender a toda cabalidad es que la fornicación es más amplia que el adulterio. La fornicación engloba todo tipo de pecado sexual. En cambio, el adulterio no.
ahí es que está o aparece la aparente diferencia. Por ejemplo, si una persona casada incurre en ver películas o revistas pornográficas o recurre a la masturbación, esa persona no está adulterando, pero sí está fornicando. Es decir, que la fornicación abarca el adulterio, dándonos a entender claramente que es el mismo pecado sexual. ¿Qué diccionario bíblico o secular totalmente amañado con tradiciones católicas le puede dar cátedra a Jehová Dios sobre el significado de una palabra? Hace unos 2500 años que Jehová Dios utilizó o se refirió a la palabra fornicación. En Jeremías capítulo 3, versículo 6 hasta el 8, en la versión Reina Valera 1990, dice los siguientes: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En estos versos bíblicos de Jeremías, capítulo 3, versículo 6 hasta el 8, el Señor le dio carta de repudio a Israel. Véase el verso 8. Y si le dio carta de divorcio, es porque eran casados. ¿Y cuál fue la causa por la que Jehová se divorció de Israel? El verso 6 y el 8 los dicen claramente: porque ella fornicó. Entonces, si solo fornica quien está soltero, ¿por qué dice Jehová que Israel fornicó si ellos eran casados? Además de eso, muchos dicen que quien se divorcia por causa de fornicación y se casa de nuevo es recasado, no perdona ni tiene amor. Si eso es así, según algunos neófitos bíblicos, entonces Jehová Dios, según estos versos bíblicos de Jeremías capítulo 3, verso 6 hasta el 8, es un Dios divorciado, recasado, no perdona ni tiene amor. Porque cuando la reconciliación no se pudo dar con Israel, la solución de Dios fue darle carta de divorcio y casarse de nuevo con nosotros los gentiles, es decir, la iglesia. Entonces, según algunos, Dios es recasado, no perdona ni tiene amor. ¡Qué blasfemia! Solo por querer ser más santo que Dios. Legalista.
poniéndole de más a lo que la santa y bendita palabra de Dios no dice. Véase Apocalipsis capítulo 22 del 18 al 19. Eso es legalismo. Nos dice el pastor David Diamond que un pastor se oponía al divorcio aún en casos de infidelidad y maltratos constantes. Y cuando alguien iba a él, siempre le decía: siga orando, hasta que su propia hija fue traicionada, humillada y abandonada. Ahí ya no le decía: siga orando, sino: venga a casa, hija. Es fácil decir a los demás: siga orando, aunque su esposo o esposa sea infiel. Pero cuando le acontece a sus hijas, ya no dicen lo mismo. Alguien dijo: cuando juzgues, ponte en lugar del otro. Y también, quien juzgue mi camino, le presto mis zapatos. La Iglesia Pentecostal Filadelfia, último llamado, ni es legalista ni es liberal. Nosotros somos radicales. Para el legalista, todo es pecados. Ven el pecado hasta en la sopa. En cambio, para el liberal, nada es pecados. Son los que están predicando el evangelio, eso no es nada. Gálatas 1:6. Lo que pasa es que ni Dios aguanta cuerno. El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José, Elías y por ende del pueblo de Israel, el Dios de Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y de la iglesia primitiva, créalo usted o no, es un Dios divorciado y casado de nuevo. Entonces, ¿se puede decir que Dios no tiene amor cuando se divorció de la infiel Israel? Claro que no. ¿Se puede decir que Él no perdona? Claro que no. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Primera de Juan 1:5. Nuestro Dios es un juez justo. Salmos 7:11. Dios acusó a Israel, su esposa espiritual, de ser una ramera. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Una prostituta. Isaías capítulo 57, versículo 3. Una fornicaria. Ezequiel capítulo 16, versículo 29. Y una adúltera. Isaías 57:3. Por más que se quiera acomodar y arreglar, estas verdades no desaparecerán. Si el divorcio y el nuevo matrimonio, como muchos creen, fuera un pecado o desobediencia, ¿se podría culpar a Dios de pecar y fomentar la desobediencia bajo el antiguo pacto? Porque como hemos visto, el divorcio fue establecido por Dios y Él mismo se divorció de la fornicaria, prostituta, putera, inmoral, infiel, adúltera y ramera Israel. Véase de nuevo a Jeremías capítulo 3, versículo 6 hasta el 8, en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: durante el reinado de Josías, el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio,
Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá la observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Además, véase a Mateo capítulo 5, versículo 28, que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, en Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús no especifica si quien mira es casado o soltero y dice que comete adulterio. Comúnmente, la fornicación se toma como equivalente de adulterio en forma similar. Por ejemplo, la conducta de la nación de Israel como esposa de Dios se considera adulterio. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Otros neófitos bíblicos quieren decir que solo se fornica antes del matrimonio, porque en Mateo 5:32 y 19:9 dicen ellos, Jesús no utiliza la palabra adulterio. Lo primero es que en Mateo 19:9 y 5:32 Jesús le estás hablando a personas que son casadas, porque dice: cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra. Y sin embargo, Jesús utiliza la palabra fornicación en vez de adulterio. Lo que pasa es que fornicación es un término general e incluye al adulterio. Véase también a 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Dice: claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Traducción en lenguaje actual, TLA. Véase también a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, que dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versión Reina Valera 1960. Y véase a Judas, verso 7, donde inmoralidad es fornicación, prostitución, infidelidad, vicios, adulterio, incesto, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, masturbación, pornografía, idolatría, lujuria, prostitución y puteros. La gran mayoría de concilios y movimientos cristianos evangélicos no permiten que un hombre ministro que sea soltero sea pastor de una congregación.
y esto por causa de la fornicación o adulterio. Estoy totalmente de acuerdo, ya que es en este pecado que los hombres de Dios son más propensos a caer. Véase a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. David, el más grande guerrero de Israel, cayó en adulterio. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, cayó en este pecado. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, después de Jesús y el anticristo, también cayó en el pecado de fornicación. Tommy Moya, en el año 2009, anuncia que renuncia al ministerio pastoral del Centro Cristiano Restauración en Orlando, Florida, por adulterio. José fue tentado a caer en el pecado de fornicación y tuvo que salir corriendo. Alguien me dijo que con esta obra nosotros estábamos propiciando el divorcio y el nuevo matrimonio. Les decía a esa persona que era todo lo contrario, ya que, primero, todos los que decimos en estos estudios bíblicos está basado en la Biblia. Y lo segundo es que los que nos proponemos con esta obra es que no haya fornicación dentro de las iglesias. El séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, dice: no adulterarás. Corre al igual que José. La Biblia dice: huí de la fornicación. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y es que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Hebreos 13:4. El adulterio es pecado contra el cónyuge y contra Dios. Véase a Génesis capítulo 39, versículos 7 y 9. Es personalmente peligroso. Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 19. Y capítulo 6, versículo 25. Capítulo 29 y 32. Es un pecado tan deshonroso que en la ley los culpables merecían la muerte. El juicio para los adúlteros está en Deuteronomio 5:18, Levítico 20:10, Números 5, del 12 al 31, Deuteronomio 22, del 22 al 24, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 y capítulo 21, versículo 8, Efesios capítulo 5, versículo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 y capítulo 6, versículo 9, San Marcos 7:21, Gálatas 5:19, San Juan 8:3 y Malaquías capítulo 3, versículo 5. Véase también a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12 hasta el 20, que dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras
destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios.